Ukraine has been at the heart of many discussions over the past days. Any credible and sustainable peace plan should first and foremost stop the killing and end the war while not sowing the seeds for future conflict. Este jueves, o sea, mañana, es el último día que dio Trump a Ucrania para aceptar ese plan de paz que lleva días negociándose en Ginebra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, parece estar contento con cómo están avanzando las negociaciones para la paz a raíz del plan de paz de 28 puntos que propuso Donald Trump, que propuso Estados Unidos con el punto bueno por parte de Putin. Sin embargo, hay puntos que Ucrania no está dispuesta a asumir y que tanto Europa como Ucrania están tratando de renegociar en Ginebra con mandatarios estadounidenses. La pregunta que medio mundo se está haciendo es muy clara. ¿Habrá paz para Ucrania o no? Soy Iranzo García Vergara, es miércoles 26 de noviembre. Mandatarios de Estados Unidos y Ucrania tratan de llegar a un entendimiento con la mediación también y el respaldo de la Unión Europea para un acuerdo de paz. Carmen de Carlos es jefa de Internacional del Debate. Carmen, la Casa Blanca afirmó este martes que hay puntos conflictivos, ¿no?, en las negociaciones, pero que dice que no son insuperables. ¿De qué puntos habla? La Casa Blanca lo que hizo fue darle un ultimátum a Volodymyr Zelensky, que es lo mismo que decírselo a Ucrania, diciendo que tienes que ajustar a estos 28 puntos y sí o sí antes del jueves, y si no pierdes un socio. Eso para empezar. Zelensky lo que hizo fue dos cosas. En primer lugar, un mensaje a la nación diciendo o perdemos la dignidad o perdemos el socio estadounidense. Y en segundo lugar, lo que hizo fue llamar a sus amigos europeos y decir, estos 28 puntos para mí son absolutamente inasumibles, pero yo no lo puedo decir. Help, ayuda. Y ahí es donde entra la Unión Europea. ¿Qué puntos son los más complicados? Pues mira, de esos 28, la Unión Europea lo que ha hecho ha sido más o menos reducirlos a la mitad. Pero sobre todo son aquellos en los que no solo le da a Vladimir Putin, le da a Rusia lo que había pedido, sino incluso lo que todavía no se había atrevido a pedir. Es decir, le da territorios que ya están ocupados por Putin e incluso otros que todavía no ha ocupado. Entre otros, estamos hablando del Donbass entero, cuando hay zonas que todavía no controla. Estamos hablando de la región de Zaporilla, donde no olvidemos que está la central nuclear más grande de Europa. Y estamos hablando de que además le pone unos límites que son inverosímiles, inaceptables para cualquier país. Es decir, yo voy a ordenarte qué número de soldados debes tener. Entre otros, 600.000, porque yo lo digo. Eso es lo que dice Putin, pero en realidad eso es lo que le ha dicho Trump en esos 28 puntos a Zelensky. Además, blanquea la situación de Crimea, que también territorio ucraniano del 2014 invadido por Rusia. Entonces, entre otros puntos, esos son yo creo que son los más polémicos, además de prohibirle ingresar en la OTAN, como que le perdona la vida, le dice, la Unión Europea sí puedes, pero en la OTAN de por vida no. Hay más puntos, pero estos para mí quizás sean los más llamativos, ¿no? Luego hablamos, si quieres, de lo que es la cuestión financiera de cómo reconstruir, entre comillas, Ucrania. Precisamente en esas cesiones territoriales a Rusia, ahí es cuando Ucrania pierde toda credibilidad y el sentido de la guerra, ¿no? Si se comete eso. Ucrania lo que pierde es la guerra, credibilidad pues tiene la que tiene y va a tener la misma ayer, hoy que mañana. El que pierde todo el liderazgo es Zelensky. Claro, Zelensky, que ya está en una situación muy complicada, donde han empezado a destaparse casos de corrupción y con nombres y apellidos, donde está tomando medidas. Es verdad que la corrupción en Ucrania es algo histórico, es estructural, es verdad que le ha estado haciendo grandes reformas, pero no podemos olvidar, claro, que es un país en guerra. Entonces yo creo que credibilidad Ucrania va a tener la que le corresponde a cualquier país. Otra cosa es Zelensky, yo creo que si se aprobasen estas 28 medidas que propone Estados Unidos, desde luego, entre otras, además, convocar elecciones en 100 días sería un cero a la izquierda. Yo lo vería más viviendo en el exilio, la verdad.
Marco Rubio se muestra optimista. Hay razones para estarlo. Meaningful, I would say, probably best meeting and day we've had so far in this entire process, going back to when we first came into office in January. Depende de en qué lugar del tablero te coloques, porque como decías antes, el órdago, el todo o nada inicial de Donald Trump, al final es, bueno, realmente no es tanto, eso es una política muy de Donald Trump, cuando le dicen, oiga, pero este ultimátum es inamovible, no, se puede renegociar. Y entonces están en esa renegociación, en la mesa que han abierto en Ginebra con los hombres de confianza del presidente Trump, incluidos los que también negociaron, la paz, entre comillas, en Gaza. Entonces, cuando ya Trump dice que esto no es definitivo, y Europa entra, levanta la mano y dice, un momentito, porque además de decirme que lo voy a tener que pagar prácticamente todo yo, me has dejado fuera. Entonces vamos a ver, te hago una contrapropuesta, y le hace esa contrapropuesta. En cualquier caso, vamos a ver, Putin ya ha dicho que la contrapropuesta europea no la quiere, y la que propuso Trump ha tirado balones fuera. Hay puntos difíciles. ¿Cuáles son las líneas rojas de Rusia? Rusia, vamos a ver, Vladimir Putin, no Rusia, lo quiere todo. Y el problema que tiene Putin es que él pensó que iba a poder invadir Ucrania en una operación. Recuerda algo, es que todavía en Rusia está prohibido decir que están en guerra. Hablan de operación militar especial. Entonces Putin creyó que realmente eso iba a ser cuestión de semanas, que tenía un ejército, unas fuerzas armadas formidables, luego se vio que no era así, que Ucrania estaba no solo deprimida, sino sin recursos militares, y con la moral hundida también se demostró que eso no ha sido así. Entonces Putin lo que quiere es todo, y es muy difícil pensar que él va a aceptar algo que no sea todo. Ya ha hecho el ridículo demasiado de puertas adentro en Rusia, con lo cual ahora él, yo creo que siempre va a estar, durante una larga temporada va a tratar de dilatar en el tiempo cualquier paz, cualquier tregua, porque no le conviene, salvo esos 20, ni siquiera esos 28 puntos le parecían suficientes a Putin. Además es que hay un peligro que dentro de todas estas peticiones de Putin, que es que si Ucrania reduce su ejército, a lo que se expone, ¿no? Porque es dudosa la palabra de Putin de no volver a invadir. Bueno, yo te quiero recordar algo, que es que cuando cae el muro de Berlín y luego se disuelve la Unión Soviética, se produce la independencia de algunos de lo que hoy conocemos como países independientes, entre otros Ucrania, y ahí se firma lo que es el Memorándum de Budapest, que es para Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán. Ese memorándum es muy interesante de estudiar, pero sobre todo hay un punto en el que los tres países cometieron, desde mi punto de vista, y la historia ha demostrado que no es equivocado ese enfoque, un error por naif, por inocentes. Es decir, les concedemos la independencia, se hizo mediante el referéndum, etcétera, etcétera, pero usted todo su armamento atómico me lo da. Ucrania tenía un arsenal atómico formidable, se lo entregó todo a Rusia con la condición de que nunca la iban a invadir, que la iban a respetar, que iba a estar blindada por las potencias occidentales, etcétera, etcétera. Y lo que le ha pasado a Ucrania es exactamente lo contrario, con lo cual no es que no tenga palabra Putin, no, es que ya la historia ha demostrado que da igual lo que firme, que él se lo va a saltar a la torera. ¿Veremos un acuerdo esta semana o no? Yo creo que no. No lo veo ni esta semana, ni la que viene, ni este año. Podemos ver escenarios surrealistas, pero un acuerdo de buena voluntad y con convencimiento, aunque sea un mal acuerdo, lo que dicen los abogados, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Ni siquiera veo eso. Yo no veo que las partes puedan llegar a un acuerdo de ninguna de las maneras, la verdad. Ojalá que me equivoque. Un punto llamativo de este acuerdo es Polonia,
El punto 9 indica que cazas, aviones de combate europeos estarán estacionados en Polonia como parte de medidas de seguridad. También se ha filtrado que Polonia podría integrar la coalición de los dispuestos para asegurar aspectos del acuerdo de Ucrania. En Varsovia está Lidia Fernández, ella es corresponsal para diferentes medios. Hola Lidia, gracias por escuchar hoy en el debate, mañana volvemos con más. Hola Lidia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lidia, ¿por qué Trump incluye a Polonia? Hablabas de esto en un artículo en el debate. Bueno, yo creo que Trump ha incluido a Polonia por diversos motivos. La primera, porque Polonia ha sido el país que más refugiados ha acogido desde el principio del conflicto. Hay que tener en cuenta que Polonia limita con Kaliningrado, que es un protectorado de Rusia, limita con Bielorrusia y limita con frontera con Ucrania, comparte casi 500 kilómetros de frontera con Ucrania. Entonces, dentro de la Unión Europea ha sido uno de los países que más afectados y más envueltos se ha encontrado con el tema del conflicto de Ucrania. Luego, además, Polonia es el principal pasillo que envía armamento y ayuda humanitaria a Ucrania. Y el que haya Trump incluido a Polonia, pues tiene diversos motivos. El primero, Polonia pertenece a la Unión Europea, además está dentro de la OTAN. Es una manera de contener a Rusia. Trump sabe perfectamente que Polonia lo que quiere ahora mismo y uno de sus objetivos es contener a la Federación Rusa. De hecho, esta semana se han visto varios sabotajes que Polonia supuestamente culpa a los ucranianos que habían estado orquestados por Rusia. Y luego la otra parte es que dentro del borrador que se ha filtrado, sí que se han filtrado varias versiones, incluiría que Polonia actuaría como, digamos, de alguna manera garaje para guardar cazas y aviones de combate. Esto, dentro de la OTAN, es otra manera de contener a Rusia, claro. En este sentido, ¿qué exigen concretamente a Polonia? Pues lo que se ha filtrado del borrador es que Polonia, digamos, en su frontera sur, acoja a cazas y aviones de combate y luego sea garante de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Aunque no se han especificado totalmente todos los requisitos y todas las características de lo que incluiría en el borrador se filtra como la palabra garantías. ¿Qué quiere decir esto? Que Polonia al final actuaría como uno de los países garante de la paz en Ucrania y, entre Ucrania y Rusia. Claro, esta palabra sería garante, lo que significa al final es una obligación de Polonia que generaría primero fricción con la Unión Europea, porque claro, Polonia pertenece a la Unión Europea, y luego también fricción en la política interior. ¿Por qué? Porque esto conllevaría a hacer una movilización del ejército, de recursos económicos, y dentro de la política interna de Polonia, generaría fricciones porque tendrían que generar presupuestos para esto. ¿Cómo se está viendo en Ucrania? ¿Cómo se está viendo en Polonia? ¿Cómo está viendo la gente que se les haya incluido dentro del tratado? Pues aquí realmente ha caído como una sorpresa en todo el color político. Todos los políticos se han pronunciado y ha caído como una sorpresa. Era algo que no se esperaba. Polonia dice que no ha visto ese documento, que no participe de ese documento, que Polonia, lo que se negocie de Polonia se negociará con los polacos, y de hecho Donald Tusk, en cuanto conoció el borrador, lo primero que dijo a través de la red social de X fue: no habrá negociación y Polonia no asistirá a nada sin que Polonia esté en la mesa. Es decir, no se va a negociar nada en el país polaco sin que el gobierno polaco pertenezca a esa negociación. Eso por un lado ha caído con sorpresa. Por la otra, en Polonia empieza a haber un poco... no sé si decirle como hartazgo, y un poco está generando también una fricción con el tema de la inmigración ucraniana. Polonia está viendo que el conflicto se está alargando, ellos están invirtiendo muchísimos recursos, sobre todo económicos, para los refugiados ucranianos, y el conflicto para ellos se está alargando demasiado. Entonces esa acogida que tuvo desde el principio, pues ahora ya se mira con otros tintes. Lidia, gracias por hablar de todo esto con nosotros en Hoy en el Debate. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar Hoy en el Debate. Mañana volvemos con más.